Capítulo 2 y le vamos a llamar el sueño del rey Nabucodonosor sobre la gran imagen, el sueño sobre la gran imagen, y vamos a leerlo. No vamos a leer todo, pero partes selectas. Dice así la palabra del Señor: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. E hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicaran sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y le dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me muestras el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrares el sueño y su interpretación, recibiré de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa. ¿Qué decir delante de mí entre tanto que pasa el tiempo? Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Y ellos le siguieron diciendo: no podemos, es imposible, es difícil, etcétera, 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 etcétera. Versículo 12 dice: por esto el rey con gran ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y luego dice, versículo 15, aquí ya Daniel se da cuenta, él era parte de este grupo que mandó matar el rey, y le dice en el versículo 15, habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de este dicto? Se publique de parte del rey tan apresuradamente. Entonces Arioc hizo saber a David lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa y hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, y habló Daniel y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Vamos a seguir leyendo un poquito más adelante. Y dice después la palabra del Señor. En el versículo 26, el rey está como dudando de que Daniel puede interpretarle al rey. Y le dice, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios ni astrólogos, ni magos ni adivinos lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y le empieza a interpretar. Versículo 31 dice: tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria es muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Y la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y los brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y estabas mirando hasta que una piedra fue cortada con mano, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro, de barro cocido, y la desmenuzó. Y luego, esta es la interpretación, versículo 36, dice, este es el sueño, esto es lo que tú soñaste, y luego dice así, también la interpretación de él diremos en presencia del rey.
Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y tú has dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzado y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero, en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá algo en él algo de fuerza del hierro. Y así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y dice la palabra del Señor así, para ir un poco más adelante, dice, versículo 46, entonces el rey Nabucodonosor se postó sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiese sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, a Mesach y a Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Tremendo, de veras. Si nosotros nada más pudiéramos captar todo lo que esto significa, de veras que sería una bendición tremenda lo que acabamos de leer. Pero este capítulo, ya para empezar, ya cuando estamos leyendo este capítulo, estamos entrando ya en la historia, en las cosas que pasaron mientras que Daniel estaba prisionero, o no prisionero, pero que era considerado realmente como una especie de sirviente al servicio del rey, básicamente. Él era un hombre que ahora le pertenecía al rey y estaba bajo su servicio. En este capítulo somos introducidos al rey que se conoce, que la Biblia le llama Nabucodonosor. Nabucodonosor era el rey de Babilonia, y Babilonia había sido la nación que había llevado cautivos a los judíos, y que ellos destruyeron toda la ciudad, la quemaron y llevaron a muchos, como vimos la semana pasada, los llevaron como esclavos, los llevaron cautivos. Entre esos estaba Daniel y los 3 jóvenes que estuvimos estudiando. Ahora, en este momento, nosotros hemos leído sobre un sueño y también su interpretación. Y de aquí en adelante empezamos a ver, ¿verdad?, que Dios le había dado a Daniel verdaderamente una unción, o podríamos llamarle, le había dado el don de poder interpretar visiones y sueños, ¿verdad? Y que él podía entender el futuro, ¿verdad?, como profeta de Dios. Y Daniel es conocido como uno de los profetas de Dios. Aquí empezamos a ver su ministerio o su oficio, que lo está empezando a desarrollar como profeta de Dios. Para este tiempo, Daniel más o menos tenía como 3 años de ser oficial, o de haber estado preparándose como oficial. Más o menos tenía como entre 16 a 18 años de edad cuando ocurre lo que en esta tarde acabamos de leer. Era un joven literalmente, y él aquí desde aún a esa edad empieza a revelar, a manifestar en lo que era una persona que verdaderamente tenía fe en Dios. Era una persona de una fe tremenda, una fe que nada lo detenía. Estaba convencido de que Dios iba a responder sus oraciones, y sobre todo era una persona, a pesar de ser joven, bien humilde de veras, porque reconocía que todo lo que tenía y todo lo que él recibía venía por la gracia, por la bendición, por la misericordia que Dios le había dado realmente. Vamos a entender, si ustedes tienen sus notas, ahí habla más quién era Nabucodonosor, ahí habla lo que hizo, cómo se le conoce, etcétera, 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 etcétera. Ok, vamos a entrar. La primera parte es del versículo 1
Vamos a estudiarlo ahora sí verso por verso. Del versículo 1, si ustedes quieren anotar, del versículo 1 al versículo número 11, en esa parte tenemos lo que es el sueño del rey. O sea, no tanto el sueño, pero la demanda de que le interpretaran el sueño. Vamos a leerlo para poder estar explicándolo básicamente. La primera parte es que la palabra de Dios dice que el rey simple y sencillamente, dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, este tuvo un sueño y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. O sea, él tuvo un sueño que lo despertó porque le impresionó tanto que ya no pudo dormir. Y realmente no fue un sueño, pero fueron varios sueños. Si ustedes se fijan, dice el versículo 1, tuvo Nabucodonosor sueños. Y dice el versículo 2, entonces otro día en la mañana, ¿verdad? Probablemente cuando amanece, mandó llamar a todos y menciona todas las personas que mandó llamar todo tipo de personas que él asumió. Ellos me van a decir la interpretación, el significado, porque este sueño es más que un sueño. No es que había comido mucha pizza, ¿verdad? Él entendió que realmente este era un sueño que tenía un significado importante, y tan importante que se le fue el sueño, ¿verdad? No podía dormir. Dice la palabra del Señor que mandó llamar a los magos, a los astrólogos, a los encantadores y caldeos. ¿Quiénes eran estos personajes que menciona aquí la palabra de Dios? Los magos simplemente eran personas que en aquel tiempo eran, la palabra mago era como decir los sabios, la gente con mucho conocimiento. Hagan de cuenta como los que vinieron a visitar a Jesús cuando nació, aunque dice los magos del oriente, realmente magos aquí en este contexto significa las personas estudiadas, por supuesto, en la cultura, en la historia de ellos, de los babilonios. Segundo lugar, no solamente a los magos o sabios, pero también a los astrólogos. Los astrólogos eran las personas que supuestamente por medio de espíritus, ¿verdad? Ellos podían interpretar de acuerdo a los astros los eventos que iban a ocurrir. Cosa que hasta el día de hoy todavía se practica la astrología. Y la gente cree cuál es, ¿verdad? Si yo nací en esta fecha y en esta fecha está reinando este signo zodiacal, entonces mi suerte la determinan los astros. Eso nació desde los días de Daniel. Cuando ustedes leen los horóscopos en el periódico, yo sé que no los leen, ¿verdad que no? Sobre todo si fuimos a un retiro, nos dimos cuenta que eso no es algo que nosotros debemos de participar. Pero si ustedes se dan cuenta, mucha gente lo hace, pero tuvo su raíz, su trasfondo desde este momento, desde Babilonia. Tercer lugar, dice que mandó llamar a los encantadores, dice así, o en otras versiones dice a los adivinos o hechiceros. Y estas eran personas que practicaban la hechicería, básicamente, como significa la palabra. Eran personas que a través de la magia hacían cosas. Le mandó llamar a los magos, a los sabios, a los astrólogos, a los hechiceros, y luego a los caldeos, que eran los adivinos, que eran de ahí, de esa parte, ¿verdad? De Babilonia. Caldeo y Babilonia es la misma cosa. En pocas palabras, él mandó llamar a todos los que en ese momento eran los más sabios, los más inteligentes, los que de alguna forma estaban representando el máximo conocimiento, la máxima sabiduría de la cultura babilónica, de ese país básicamente. Y dice que les pregunta y les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por el sueño, no puedo dormir. Y dice: entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, vive para siempre, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Esto era algo muy común, entre ellos se practicaba mucho el leer los sueños o interpretar los sueños. Era algo muy común, era una práctica muy común, como mucha gente todavía lo hace, ¿verdad? Sueña y va y compra un libro, ¿verdad? Y ese libro le dice cómo interpretar los sueños. O hay gente que va con adivinos, etcétera. Bueno, todas estas prácticas que todavía se llevan a cabo tuvieron su origen mucho en Babilonia y en las culturas orientales de aquel tiempo. Y dice que el rey le dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si me mostráis el sueño y su interpretación, si no me mostráis el sueño y su interpretación,
seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y dice, y le respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Y él respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilación porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparéis vuestras mentiras. Y dice, preparéis respuesta mentirosa y perversa para decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Y los caldeos le respondieron al rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no está en la carne. Por esto el rey, con gran ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, incluido a Daniel. Daniel en cierta forma formaba parte de los caldeos o de los sabios que estaban sirviendo en la corte o en el gobierno, por así decirlo, de Nabucodonosor. El rey les dice, ok, miren, tuve un sueño, no me acuerdo de qué se trató, pero yo quiero que ustedes no solamente me den el sueño, me lo recuerden, lo que soñé, pero quiero que me den la interpretación también. Y ellos protestan y dicen, mira, lo que tú nos estás pidiendo, ningún rey ha pedido eso. En segundo lugar, dinos lo mejor el sueño, nosotros damos la interpretación. Y él dice, no, lo que pasa es que ustedes están jugando conmigo, están tratando de ganar tiempo para inventarme alguna mentira. Si no me dan el sueño y me dicen qué significa, simple y sencillamente los voy a mandar a matar a todos. Y ellos le responden y le dicen, rey, lo que tú nos estás pidiendo, eso es imposible. No existe ningún hombre que te lo pueda dar. Y dice, solamente, dice, es algo fíjense lo que dice aquí la palabra del Señor, dice, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. En la creencia de aquel tiempo había muchos dioses, ¿verdad? Había dioses de la lluvia, dioses del fuego, dioses de todo tipo. En la cultura babilónica había todo tipo de dioses. Y decía, quizá los dioses que ellos creían, que nosotros sabemos que no hay tal cosa, nosotros sabemos que esos dioses simplemente eran engaño del diablo, todos esos dioses babilónicos o griegos o romanos o todo. Pero el punto es que dice, si ellos te lo pudieran decir, ellos no moran con nosotros. En otras palabras, es imposible lo que tú nos estás pidiendo. Y el rey simplemente, como era muy común en aquel tiempo, si un rey en esos días, un rey persa, un rey babilónico, perdón, caldeo, decía una orden y no se obedecía, inmediatamente lo mataban, a él y a veces a toda su familia. Él mandó dar esa orden, típica de un rey de aquel tiempo, y mandarlo a matar a todos. Y como Daniel era parte de este grupo de sabios, por 3 años lo habían estado educando y preparando, le tocaba también que lo mataran. Y dice la palabra del Señor, versículo 13, que se publicó el edicto, que los sabios fueron llevados a muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos, porque ellos eran parte de estos sabios que estaban trabajando para el rey. Dice la palabra del Señor, versículo número 14, dice, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y le dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de este edicto que se publicó de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. El rey se enojó y simplemente dio una orden terrible. Ante la negativa de ellos, simplemente mandó matarlos a todos. Pero cuando Daniel se da cuenta, todavía hasta este momento él no se había dado cuenta, pero cuando le llega a él la noticia, Daniel, estamos hablando, él le pide al encargado de matarlo, ¿sabes qué?
pídeme tiempo delante del rey y yo te voy a dar la respuesta. La palabra de Dios dice que se lo dijo con sabiduría, con sensatez. Acuérdense, este era un soldado, Arioc, y Daniel era un muchacho de 16 a 18 años, pero con la sabiduría de Dios le pide tiempo y le dice, dame tiempo y yo te voy a responder. Ahora, no sabemos si realmente Arioc fue y le pidió permiso al rey o no le pidió permiso, pero el punto es que él accede, y el punto es que Daniel sabe que Dios está con él, y lo primero que hace después de pedirle tiempo, a mí me encanta la seguridad y la fe que tiene Daniel. Dice la palabra del Señor, versículo 16, y Daniel entró y le pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación del sueño. Le pide tiempo. Pero lo que nosotros estamos aquí viendo es la fe de un joven de 16 a 18 años que está a punto de que le corten la cabeza, básicamente de que lo maten. No solamente eso, pero póngase a pensar lo que está pasando. Aquí está el rey. El rey dice, denme el sueño y denme la interpretación. Mandó llamar a la gente más inteligente, la gente más capaz en su cultura de ellos. Los mandó traer a todos ellos y ninguno de ellos pudo responder. Y ante la incapacidad de todos ellos, el rey dice, bueno, vamos a matarlos a todos. Yo no quiero tener gente inservible, ¿verdad? Yo no quiero tener gente inútil que les pido algo y no me sirven a mí. Literalmente ese es el sentir, ¿verdad? Del rey. Imagínense que todos los sabios, todos los magos, todos los hechiceros, astrólogos dijeron, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Es imposible. Pero aquí está un joven en medio de, diríamos, resignación o del fracaso de todo mundo. Un joven que dice, a mí Dios me va a dar la respuesta. Eso se llama fe. Eso se llama convicción. Eso se llama tener fe en Dios. Eso se llama tener el favor de Dios en nosotros. Él estaba seguro, estaba convencido totalmente, sin lugar a dudas, de que él iba a tener la respuesta. Dio una declaración de fe. Dios me va a dar la respuesta. También lo que aquí vemos, ¿verdad? Sobre todo yo pienso, porque estoy escuchando las palabras de un joven de 16 años. Estoy viendo algo bien importante aquí, que la palabra de Dios se cumple. Instruye al niño en su carrera. Yo no creo que los padres de Daniel eran personas negligentes que nunca se preocuparon por enseñar a sus hijos los principios de la palabra de Dios. Yo puedo ver, al ver a este joven de 16 años hablar como habla y actuar como actúa, la gran influencia que sus padres tuvieron. Porque ahora que estaba solo, no estaba él ya ni siquiera ni en su casa, ni en su tierra, estaba como esclavo hasta cierto punto, diríamos. Pero lo vemos actuando con convicción. Lo que se le sembró desde niño se estaba manifestando ahora en el momento de la prueba. Cuando yo veo esto, digo, Señor, gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú, todo lo que tú, Señor, dices en tu palabra es cierto. Instruye al niño en su carrera. Y aun cuando fuere aún viejo, ¿verdad? No se apartará. La palabra de Dios que se le inculcó en el corazón, verdaderamente aquí estaba dando fruto. Porque ahora solo él podía dar respuesta, ¿verdad?, de su fe en Dios. Es como en el caso de Timoteo, que dice la palabra de Dios acerca de Timoteo. Timoteo y Daniel se parecen realmente en muchas cosas. Pero ¿qué pasa con Timoteo? ¿Por qué es que Timoteo tenía fe en Dios? ¿Por qué sería? ¿Se han leído? Dice, me acuerdo de la fe que hay en ti, que primero hubo en tu abuela y en tu mamá. O sea, Timoteo es el resultado de padres que verdaderamente amaban a Dios. Y él como hijo
pudo ver en sus padres la fe genuina, no fingida, y él heredó eso. Daniel está actuando de la misma forma, porque ahora ante el momento que todo mundo dice no se puede, él dice yo creo que sí se puede. En el momento que las personas, hasta las más sabias, se dieron por vencidas, él dijo, dame tiempo y yo tengo la respuesta de parte de Dios. Nosotros debemos de ser como Daniel. Cuando todo el mundo dice no, es imposible, nosotros debemos decir, yo creo que sí se puede. Porque nosotros actuamos conforme a nuestra fe. Los sabios decían, los dioses no están con nosotros. Ellos están allá en el mundo espiritual. Ellos no habitan entre nosotros y nosotros hicimos lo que podemos y ya no dimos más. Pero Daniel va más allá de sus recursos. Él no está diciendo esto por orgulloso, vanidoso o porque se sentía superior a los demás. Esto es una demostración de fe, porque más adelante vamos a darnos cuenta por qué. Porque miren lo primero que hace. ¿Qué es lo primero que hace? Versículo 17. Luego Daniel se fue a su casa e hizo saber lo que había o lo que estaba ocurriendo a Ananías, a Misael y a Azarías y sus compañeros. ¿Para qué les dio? Para contarles el chisme, amén. ¿Sí? ¿Qué dice versículo 18? Versículo 17. Bueno, 18, perdón, dice, al mismo tiempo les pidió que imploraran la misericordia del cielo en cuanto a ese sueño misterioso, para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios de Babilonia. ¿Qué fue lo primero que hace? Lo primero que hace, número uno, es va y busca ayuda. O sea, Daniel no dijo, se me va a revelar, porque él decía, yo soy el gran Daniel o yo me creo mucho. No, él decía, necesito ayuda. Y esto nos habla de su humildad, y que muchas veces mucha gente, ¿verdad?, sobre todo es que somos cristianos, no, yo y Dios, yo no necesito a nadie, yo nomás yo con el Espíritu Santo y ya. Y él no, él decía, yo soy parte de un grupo que desde hace tiempo nos hemos determinado a honrar a Dios, que creemos lo mismo, que nos hemos evitado las comidas del rey, y yo con ellos sé que tengo personas que me apoyan, y fue y buscó su ayuda. No vemos a un joven que es simplemente orgulloso, que él habla por hablar, pero él dependía de otros. Nos habla de su humildad, nos habla de su fe en Dios, y nos habla de lo que más adelante nos vamos a dar cuenta que era uno de los pilares de la vida de Daniel, y se llama la oración. Una de las cosas más importantes, la oración. Fíjense bien, dice la palabra de Dios que les dice, vamos a orar. Les dice en el versículo número 17 y 18, ¿verdad? ¿Saben qué? Vamos a clamar por misericordia. Vamos a decir al Señor, revélanos, Dios, la interpretación. Nosotros queremos saber qué es lo que significa. No, número uno, queremos saber cuál es el sueño, queremos saber. Ahora, nosotros sabemos que este es un principio bíblico. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 18, 19? ¿Qué dice? Si dos se ponen de acuerdo. ¿Qué está haciendo Daniel? Se está poniendo de acuerdo, ¿verdad? Hay una necesidad, hay una crisis. ¿Y qué hace Daniel? Se pone a llorar solo, ¿verdad? Ya no va a la célula, ¿verdad que no? ¿Qué es lo primero que hace? Va a su célula, va con su grupo, va con aquellos compañeros con los cuales había convivido. Estaba como esclavo, pero tenía su grupo pequeño él, de personas que pensaban y que tenían la misma visión. Inmediatamente dice, yo sé dónde hay gente que piensa como yo y que tiene la misma fe como yo, así que voy a ir a buscar su ayuda inmediatamente, y va y los busca. Y dice la palabra del Señor que se ponen a orar. Ahora, ¿cómo creen que orarían ustedes? ¿Con ganas o sin ganas? ¿Cómo orarían ustedes? Saben que mañana les van a cortar la cabeza si no encuentran la respuesta. ¿Cómo orarían? Sin parar, ¿sí o no? ¿Se cansarían a los 15 minutos? ¿Cómo estarían orando? Verás, o sea, ¿cuántas veces Dios permite cosas verdaderamente porque nosotros nunca valoramos verdaderamente nuestra fe en Dios? No valoramos lo que es Dios hasta que estamos en momento de necesidad.
¿verdad? Es cuando aprendemos a clamar, es cuando aprendemos a orar, es cuando aprendemos a humillarnos, es cuando aprendemos a buscar ayuda con otros. Y en el caso de Daniel, él entendía perfectamente eso. Él entendía la lección de la iglesia, como cuando Pedro estuvo en la cárcel. ¿Qué pasaba cuando Pedro estaba en la cárcel con el resto de la iglesia? ¿Qué hizo la iglesia? Hacía oración por Pedro. ¿Cómo? Sin cesar, hasta que Dios respondió. Hechos capítulo 12. Dios responde la oración. ¿Cuántos creen que Dios responde la oración? Como que no lo creyeron. A ver, ¿cuántos creen que Dios responde la oración? Ok, soy mejor. Dice el versículo 19. Entonces, note, entonces significa que porque lo que hicieron antes, el resultado es lo que sigue. Porque oraron, entonces el secreto fue revelado a Daniel. ¿Qué hubiera pasado si se ponen a llorar en vez de orar? ¿Qué hubiera pasado si se empiezan a tener dudas acerca de Dios en vez de ponerse a clamar? Nunca Dios les hubiera revelado, pero porque oraron, porque tuvieron fe y convicción, el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche. Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Él exaltó, alabó a Dios por la respuesta. Versículo 19, Dios se lo revela a Daniel. Le revela el sueño, exactamente lo que el rey estuvo viendo. Daniel lo vio y Daniel entendió el significado exacto del sueño. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo es que alguno de ustedes tiene alguna idea cómo es que Dios se revela así como Daniel? ¿Alguno de ustedes han tenido alguna visión? A ver, les voy a preguntar en serio. Volteen acá para conmigo todos. ¿Alguno de ustedes ha tenido una visión? ¿Ha visto así como lo que Daniel está hablando aquí? ¿Ha tenido una visión? No. ¿Nadie? ¿No? ¿Ustedes no creen en el Dios de Daniel? Nunca han tenido un sueño ni una visión de parte de Dios, entonces, ninguno de ustedes. ¿Sí es así? ¿Sí? Ni cuando comen muchos chuchitos de perdido. ¿No? ¿No? Si quieren ustedes esta noche tener un sueño, aquí por el este de Los Ángeles hay una camioneta de tacos. Cómase como unos 20 tacos y va a tener todo tipo de sueños y visiones. Pero ya hablando en serio, el lenguaje de Dios es a través de los sueños y de las visiones. Y no es solamente para la gente del Antiguo Testamento. Uno de los lenguajes preferidos de Dios en este tiempo todavía es sueños y visiones. La palabra de Dios dice en el libro de los Hechos que en los postreros días los hijos de Dios, los jóvenes verán visiones. ¿Y los ancianos qué? Tendrán sueños. ¿Qué es lo que ustedes tienen? ¿Sueños o visiones? Todo depende si son viejos o jóvenes. Pero aunque estamos bromeando, los sueños y visiones son el lenguaje de Dios para nosotros. Yo he tenido muchos sueños y muchas visiones de parte de Dios, muchas realmente. ¿Cómo son? El problema es que a veces no sabemos, no entendemos. Y mucha gente piensa que tener una visión, a veces sí es así, porque la Biblia menciona, como en el caso de Juan, dice: yo estaba en el espíritu y fue llevado al cielo y entró como en un trance, cayó al suelo. A veces pasa así, pero no siempre es así. La palabra de Dios, abra su Biblia, les voy a enseñar cómo es que nosotros tenemos sueños y visiones muchas veces. O a veces nos cerramos a escuchar al Espíritu cuando nos quiere dar sueños y visiones de noche, como dice que le pasó a Daniel. Job 33, 14, 15. Vamos a darle rápido. No los voy a esperar mucho porque el tiempo está pasando, ¿ok? Job 33, 14 y versículo 16 dice, aquí es el que estaba compartiendo con Job, le dice acerca de esto, dice: sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. ¿Cuándo es cuando Dios nos habla? ¿Cómo Dios nos habla en visiones de la noche o en sueños? Con el caso de Daniel. Dice la palabra del Señor, del versículo 14 y 16. ¿Cómo nos habla? Versículo 15. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces Él revela. Hay otra versión que dice: Él abre el oído de los hombres y les señala su consejo. Hay algo especial, de veras,
Sobre todo cuando nosotros amamos a Dios. Y miren, les voy a decir una cosa, sobre todo cuando estamos buscando una respuesta de parte de Dios. En muchas ocasiones, por ejemplo, yo he querido saber algo. Señor, ¿es tu voluntad esto que voy a hacer? ¿Es tu voluntad? Por ejemplo, me recuerdo cuando estaba soltero y conocí a Amparo y éramos novios ya, o estábamos tratándonos de ser novios. Y yo realmente quería estar seguro si era la voluntad de Dios, literalmente. Y lo que hice, me recuerdo que un tío mío tenía una cabaña allá cerca de un pueblo que se llama Salinas, por Monterrey, allá al norte de California. Él estaba en esos días viviendo ahí. Le dije, ¿sabe qué, tío? Lo quiero ir a visitar. Y lo hice con un doble propósito. Quería visitar a mi tío, pero también yo quería buscar por unos 3, 4 días. Normalmente nos veíamos muy seguido yo y Amparo, porque yo iba a su iglesia, venía a la mía. No éramos novios, pero estábamos conviviendo, estábamos tratando. Yo quería saber. Dije, me voy a apartar de ella por unos 4 días de perdido, porque si la estoy viendo, me voy a convencer que sí es la voluntad de Dios. Mejor prefiero no verla, para verdaderamente escuchar a Dios y no escuchar mis sentimientos nada más. Me fui a orar. Y me recuerdo que una de las noches que estaba orando en la casa del tío, ¿no? Él tenía un cuarto hacia atrás y ya me fui a dormir. Y me acuerdo que estaba orando, y precisamente lo que nosotros estamos leyendo, en las 4 noches que estuve, 3 noches y 4 días que estuve, en una de esas noches Dios empezó a hablarme, empezó a revelarme cuál era su propósito, su voluntad. Lo mismo sucedió cuando, Señor, ¿quieres que sea pastor? Lo mismo sucedió. Lo mismo sucedió cuando Dios nos dio a Josué, ¿verdad? A nuestro tercer hijo. Dios me habló de esa forma. Dios me dio una visión. Lo vi cuando ya tenía, ya era un hombre adulto. Lo vi con mis ojos. Él estaba en el vientre de mi esposa, pero yo lo vi haciendo cosas para Dios. Pero uno necesita buscar. Aquí no fue porque Daniel simplemente comió mucho y ni siquiera sabía, de pronto le llegó la visión. Él estaba urgentemente buscando desesperadamente a Dios. Y en algún momento, a veces como en el caso de Daniel, mientras estaba pensando, meditando en la palabra de Dios y estaba quedando dormido, empezó el Espíritu Santo. Hay algo especial en ese momento, antes de dormirnos, cuando estamos entre durmiéndonos y no, de veras, que como que nuestro espíritu se abre a veces y podemos ver visiones y sueños. De eso está hablando este hombre aquí. Y si ustedes no saben no saben lo que estoy hablando, les recomiendo que se pongan un tiempo en oración y ayuno para algo que de veras sea en serio, que yo quiero saber por qué está pasando esto. Yo quiero entender cuál es tu propósito en esto, Dios, háblame. Y créalo, a veces sucede muy frecuentemente cuando Dios me muestra algo, por ejemplo, de la iglesia o de personas, que me despierto a las 2, 3 de la mañana. Es algo bien común eso. A mí no me gusta, yo preferiría que Dios me hablara a la 1 de la tarde, 2 de la tarde. Pero recuerdo que una vez le dije, Señor, no podrías hablarme a la 1 de la tarde. En serio, no estoy bromeando, yo le dije eso a Dios, Señor. Ya tengo que trabajar, necesito trabajar como 10 horas diarias, Señor, tengo que trabajar. Pero Dios me hizo entender que ese era el único momento que mi alma y mi corazón estaban quietos y podía ponerle caso y atención. Eso soy yo. A lo mejor ustedes a la 1 de la tarde no tienen problema. Yo no me puedo concentrar a la 1 de la tarde. Mi problema es ese, y Dios trata de esa manera así, ¿verdad? Muy común, de veras. Dios me ha mostrado ángeles, demonios, un montón de cosas. No es algo de veras que debemos nosotros pensar, híjole, ¿y eso cómo ocurre? Solo tenemos que abrir nuestro corazón. Solo que tenemos que desear escuchar a Dios. Pero a veces no nos interesa mucho. Estamos ocupados en otras cosas y no buscamos de Dios. Daniel le da gracias a Dios y bendice, versículo 20, 21, 22 y 23, reconoce que no era por su sabiduría, sino que reconoce que viene de Dios. También reconoce que Él fue el que le dio el sueño a él y Él fue el que le dio el sueño al rey. Y también reconoce que Dios es el que lo llevó a vivir a Babilonia. Él lo reconoce. Ahí dice, versículo 21. Él dice, Él muda los tiempos, las edades,
Quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios, ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo, lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres. Note, qué importante la influencia de los padres en los hijos. A ti, Dios de mis padres. Está diciendo, a ti, Señor, del cual desde niño mis papás me hablaron, te doy gracias y te alabo, porque me has dado fuerza, sabiduría, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues me has dado a conocer el asunto del rey. Su agradecimiento, su fe, le da gracias a Dios por sus padres, le da gracias a Dios porque está ahí en ese momento, porque es el instrumento de Dios. Hace muchos años yo, no me quiero meter en otro tema, mejor no lo voy a compartir, eso no te se los digo, porque es otro tema que está relacionado, pero no quiero, y no me va a tomar mucho tiempo explicarlo. Pero lo que aquí dice claramente es que para Dios no hay nada escondido. Él conoce el presente, Él conoce el pasado y Él conoce el futuro. Y nos puede enseñar cómo vamos a estar de aquí a 40 años, si es que Él quiere que vivamos 40 años. Eso eras. No hay problema para Dios decirnos, mira, de aquí a 40 años, aquí estás tú, una foto, una imagen clara de qué es lo que Dios va a hacer de nosotros. Para Dios no hay problema, porque eso es lo que Dios le mostró a Daniel en este sueño que nosotros estamos aquí viendo. Dice la palabra del Señor que del versículo 24 al versículo 28, que va y le comunica a Arioc y le dice a Arioc, mira Arioc, no nos mates, ya tengo la respuesta. No mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo, así he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, el cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Como que el rey dudaba, ¿no? Decía, ¿podrás tú, este joven, si yo aquí tuve delante de mí hombres famosos, hombres con un conocimiento superior, con mucha experiencia, con mucho esto, y tú, un joven de 18 años, ¿podrás darme la interpretación? Como que tiene duda. Pero Dios estaba con él y él pudo darle la interpretación. Dice la palabra del Señor, versículo 27, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos se lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos que usted no conoce, pero hay un Dios en los cielos, dice, el cual revela los misterios. Y él, noten, Dios le habló a Nabucodonosor, le habló a un rey pagano. Dios le ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Era un sueño profético. He aquí tu sueño, le visiones que has tenido en tu cama. Y aquí viene, le dice que es el sueño. Le dice claramente lo que soñó en pocas palabras. Versículo 18, versículo 29 dice, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos. Note cómo Dios habla. ¿Se acuerdan lo que le dije a Daniel? Daniel estaba buscando. Job dice que cuando el hombre siente inquietudes, y aquí nos habla también, dice, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela, o sea Dios, los misterios, te mostró lo que ha de ser. ¿Se recuerdan lo que le dije? ¿Cómo es que son los sueños y visiones de parte de Dios? Igual con el rey. Y dice, y a mí me ha sido revelado este ministerio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. O sea, Dios le mostró al rey y le mostró a Daniel para que le pueda revelar, ¿verdad?, lo que va a venir más adelante. Y le empieza a describir, dice, tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Y empieza a describirle más acerca de la imagen que vio. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata. Note, tiene diferentes elementos. La cabeza primero es oro, el pecho, los brazos de plata, el vientre y sus muslos de bronce, y de sus piernas de hierro, y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y versículo 34, estabas mirando
hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y la desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, el plata y el oro, y fueron como tamo a las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha una gran monte que llenó la tierra. Y eso fue lo que soñó. Le describió: tú soñaste una imagen terrible, una imagen que se veía impresionante, con la cabeza de oro, con esta parte para arriba de los hombros de plata, con esta parte, ¿verdad?, de bronce, y luego de los pies de las piernas hasta los pies de hierro, y los dedos de los pies mezclados de hierro. Y dice, y estabas viendo esa imagen, estabas admirándola, cuando de pronto se cortó una piedra no con mano, y esa piedra vino y golpeó la imagen y la desbarató totalmente, la destruyó, y esa piedra se convirtió en un monte. Dice la palabra del Señor aquí, mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ok, ahí está el sueño. Yo me imagino a Nabucodonosor con la boca abierta. Wow, sí, eso es lo que he estado soñando. Y luego dice, pero aquí está lo tremendo, versículo 36. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en la presencia del rey. Le dijo David, nomás déjame tomar un poco de agua, ahorita sigo. Ok, versículo 37. Empieza la interpretación. La cabeza. Le dice, la cabeza eres tú, oh rey. Eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te da reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habiten los hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. La cabeza de oro representa el reino babilónico. Antes de que siga adelante, esto más o menos ocurrió como en el año 600 antes de Cristo, o sea 2600 años o 2700 años de nuestros días, pero como 600 años antes de Cristo. En ese momento, aquí está cuando Cristo nació, ¿verdad? Si caminamos 600 años atrás, ¿okay? Aquí fue cuando Daniel está interpretando el sueño. En este momento en la historia de la humanidad, el imperio más poderoso no era Estados Unidos. Les tengo malas noticias, tampoco era Guatemala, ni México. El imperio más poderoso conocido de aquel tiempo se llamaba Babilonia o Caldea, que es lo mismo. Y el rey estaba representado por la cabeza de oro. Ahora, eso Daniel está hablando del tiempo presente. Tú eres esa cabeza, oh rey. Pero sigamos leyendo. Dice aquí la palabra del Señor. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino, del cual dominará sobre la tierra. Versículo 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Vamos a hacer una línea de tiempo. Aquí en este punto donde estoy parado es cuando Cristo nace. Aquí es cuando Daniel interpreta el sueño. En este momento, en este tiempo. Aquí en el año 600 el imperio más fuerte fue el imperio babilónico. Pero poco tiempo después, aún en los días cuando Daniel todavía estaba vivo, se levantó otro reino que se llamaba el reino persa. Medo-persa se llamaba, que está representado, como dice ahí, por el pecho de plata, ¿verdad? De los hombros hacia la mitad del cuerpo. Y luego, pero eso ocurrió como unos 40 o 50 años más tarde, o 30, algo así, no me recuerdo el año exacto, pero ocurrió, está hablando del futuro, eso ya es una profecía. Y luego dice, y como otros 100 años después, se va a levantar otro reino, que es el reino, macedonio, o el reino de los griegos, o el reino que logró conquistar a Alejandro el Grande. Si alguno de ustedes conoce un poco de historia, sabe que este personaje, Alejandro el Grande, fue un hombre tremendo y impactante en la historia de la humanidad. Él, con su puro convicción y su puro, diríamos, poder que tenía de convencer y de pelear y de un montón de cosas, habilidades que tenía, logró conquistar a los persas, a los indios,
todo lo que hoy en día, todo lo que hoy en día es el Medio Oriente, incluyendo Egipto, incluyendo Afganistán, partes de la India, partes de lo que es Turquía, partes de lo que es Grecia, todo eso, él era el rey absoluto. Pero eso ocurrió en el futuro de los días de Daniel. Pero Daniel ya lo está interpretando, ya lo está diciendo. Y luego, como 200 años antes de Cristo, más o menos, se levanta el cuarto imperio mundial, que es el imperio romano, que está representado por las piernas de hierro, ¿verdad? Por las piernas de esta estatua de hierro. Dice, lo que esta imagen representa es esto, miren, en pocas palabras. Y esto es importante que lo entendamos si queremos entender la venida de Cristo. Esta imagen, porque la piedra no cortada con mano que destruye la imagen y luego se hace grande como una montaña, es Cristo, es Jesús. Y ahorita lo van a entender. Pero la imagen, esta imagen que nosotros estamos viendo aquí revelada e interpretada por Daniel, representa el periodo que Dios le ha permitido al ser humano de reinar y gobernar sobre la tierra. Los 4 potencias más poderosas que representan el poder humano a través de la historia, a través desde la creación del hombre, el reino babilónico, el reino persa, el reino griego y el reino romano. El reino romano no solamente existió como 200 años y controló todo antes de Cristo, pero continuó siglos, como 6, 7, 8 siglos después, de acuerdo a la historia. Algunos dicen que terminó en el año 500 después de Cristo, otros dicen que no, que continuó hasta 1000 años en lo que era en la parte oriental del reino. Pero el punto es que dice la palabra de Dios que la imagen de hierro, las piernas de hierro y los dedos estaban mezclados, ¿verdad?, con barro. Aunque era un reino fuerte, tenía debilidad, no la debilidad humana, diríamos, por así decirlo. Pero lo tremendo que aquí dice este versículo o esta interpretación es que dice que, bueno, déjeme leerlo todo. Dice, después de su majestad, vamos a leerlo otra vez, vamos para entenderlo más. Versículo 35 dice, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo las ceras de las ceras del verano, y se llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ahora veamos la interpretación, leyéndola directo de la Biblia. Yo ya se las di, pero vamos a ver la interpretación de Daniel. Dice, tú eres rey de reyes, porque el rey del cielo te ha hecho reinar con poder, fuerza. Y dice, versículo 39, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el reino de Macedonio, el reino griego, el cual dominará sobre toda la tierra. Alejandro el Grande lo logró en un periodo como de 10 años, conquistó todo el mundo, murió a los 33 años de edad. Algunos piensan que de fiebre, otros piensan que de borracho, realmente nadie sabe la verdad, pero murió a los 33 años. Versículo 40 dice, y el cuarto reino será como el hierro que desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y dice, y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclará por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Escuche lo que dice, versículo 44. Y en los días de estos reyes, está hablando, en los días, lo que él está diciendo, este es el tiempo que Dios le permite al hombre reinar sobre la tierra. Estos 4 reinos representan el gobierno humano. Y dice, en los días esos, o en el último reino, que está representado por el reino romano, dice la palabra del Señor, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo,
Así como el babilónico después se lo entregó a los persas, y los persas a los griegos, y los griegos a los romanos. Dice, este reino desmenuzará y consumará a todos los reinos, pero él permanece para siempre. ¿De cuál reino ustedes piensan que está hablando aquí? Del reino de Dios. Del reino de Dios. Cuando Cristo estaba predicando, en serio, su mensaje de Jesús era ese. Jesús estuvo predicando sobre el reino de Dios. Cuando los judíos escuchaban a Cristo predicar, ellos identificaban las palabras de Cristo exactamente con este versículo que estamos leyendo. El reino de Dios, que va a quitar todos los reinos, un día se va a establecer. Y Cristo estaba predicando precisamente de esto que estamos aquí leyendo. El reino que no será destruido, el reino que desmenuzará y consumirá todos los reinos y que permanece para siempre, es el reino de Dios. Ahora, nosotros sabemos que los últimos días empezaron desde Cristo en adelante. El reino de Dios se ha acercado. A nosotros se nos puede hacer mucho 2000 años, pero no a Dios. Para Dios no. Nosotros estamos viviendo en este periodo que se conoce como los tiempos finales, en que el reino de Dios un día físicamente será establecido. Más adelante hay un capítulo que habla de las 70 semanas de Daniel. Y lo vamos a estudiar, lo van a tener bien claro. Las 70 semanas de Daniel es el periodo del gobierno del hombre hasta que el reino de Dios se establezca. Y de estas 70 semanas, 69 se han cumplido ya, y solo falta una semana, nada más, por cumplirse. La semana 70 de Daniel se conoce. Una semana representa 7 años en la historia nuestra, en el tiempo nuestro. Esos 7 años van a ser el reavivamiento del reino romano. Un día, cuando Cristo esté cerca, Estados Unidos va a dejar de ser una potencia mundial. Y realmente el gobierno humano va a surgir, como más adelante lo van a entender conforme estemos leyendo más los diferentes capítulos. Va a levantarse un hombre que se conoce como el anticristo y va a reavivir o restaurar el cuarto reino o el reino romano. Y Dios le va a dar 7 o una semana, ¿verdad?, de Daniel, o 7 años, como se conoce en nuestros días. Todos saben que ese periodo es la gran tribulación, que es cuando el anticristo en cierta forma va a estar gobernando y controlando. Pero un día, nosotros junto con Cristo, la piedra pequeña, la piedra desechada por los edificadores, vendrá a ser la cabeza del ángulo sobre la cual Dios edificará su reino. Va a regresar y va a desmenuzar todos los reinos de la tierra, y se vendrá y se pondrá y se asentará sobre la tierra, y por 1000 años Jesucristo reinará físicamente sobre la tierra. Y todas las naciones vendrán a rendirle cuentas. Y nosotros, los que vivamos como la iglesia, que regresemos con Cristo, que fuimos arrebatados y que regresemos, seremos parte exactamente de este reino que Daniel está hablando, que desmenuzará todo y que se establecerá aquí en la tierra. O sea, lo que Dios le mostró al rey Nabucodonosor es, Dios le dio como un vistazo breve, simbolizado por esta imagen, no solamente de él, la cabeza de oro, pero a través de toda la imagen, la historia de la humanidad y cómo va a terminar todo. Dios tumbará todos los reinos de este mundo y él pondrá su reino físicamente. Ahorita en una manera es espiritual, en una manera está dentro de nosotros, en una manera hasta cierto punto es interno, ¿verdad? Ahorita en este momento es real porque somos parte del reino, pero no es visible todavía. Cristo no está en Jerusalén reinando. Ahorita hay un presidente o primer ministro. De hecho, este domingo, el 25 de abril, es el día de independencia de Israel. Hace 62 años
Israel nació, la higuera que representa como un reloj de Dios para indicarnos cuando Cristo viene, volvió a resurgir otra vez. Y hoy, este domingo, se celebrarán del 48 al 2010. ¿Estoy equivocado o estoy bien? ¿Son 52 o 62? Ok, son 62 años. ¿Estamos bien? Ok, escuchen lo que les voy a decir. Ahora, 62 años. La Biblia dice que una generación de un hombre, en algunas versiones dice que es, y una generación estuvo por el desierto, todo eso. Pero también en otras partes menciona de que una generación de un hombre, la vida de un hombre son 70 y el más fuerte son 80. Estamos viviendo en el año 62. ¿Será esta la generación última? ¿Será este el momento? 7 años para que lleguemos a 70 años del nacimiento de Israel como nación. ¿Qué piensan? Más vale que estemos preparados en todo momento, ¿eh? Nadie sabe el día ni la hora, es la verdad. Yo no estoy aquí prediciendo una fecha, una hora, pero de veras cuando uno se mete a estudiar en serio y empieza a examinar el mundo, lo que está pasando, se da cuenta que desde hace ya 2600 años, Dios usó a un joven de 16 años a decir con exactitud lo que iba a ocurrir a través de la historia hasta este momento. Es tremendo cuando uno se pone a estudiar la Biblia en serio y empieza uno a entender las profecías realmente. Y por eso dice la palabra de Dios que cuando el rey escuchó, y dice el versículo 45, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y su interpretación es fiel. Y dice la palabra del Señor: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey reconoció que las palabras ungidas, las palabras guiadas por el Espíritu Santo de este joven de 16 años era la verdad, y él lo reconoce y le dice, el rey le habló a Daniel y le dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señores, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey, o sea, era un servidor inmediato al rey mismo. O sea, Dios lo honró. Dios honra a los que le honran. Daniel propuso en su corazón no contaminarse, y vean hasta dónde llegó. Veamos la importancia de honrar a Dios. Fue puesto a prueba su fe, pero como dice la palabra del Señor, la fe que es puesta a prueba y pasa la prueba, sale, ¿qué? Brillando como el oro. Y aquí lo estamos viendo en la vida de este joven, que su fe fue puesta a prueba, pasó la prueba y salió, ¿qué? Brillando como el oro. Dios lo puso cerca del honor más grande que en aquel tiempo una persona podía tener. Las riquezas más inimaginables y el poder más absoluto que nos podemos imaginar nosotros. Es bien importante que nosotros aprendamos de Daniel si queremos entender la voluntad de Dios, si queremos que Dios nos honre, nos bendiga. Nosotros debemos de honrar a Dios con todo nuestro corazón. Nosotros debemos de amar el honrar a Dios. Nuestro Dios es superior a cualquier reto que enfrentemos, a cualquier prueba. Así como Daniel, su prueba fue probada y salió brillando, todos nosotros podemos salir brillando en medio de las pruebas. Amén. ¿Lo creen con todo su corazón? Dios honra a los que le honran. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor de gratitud.
Por último, en este pasaje estamos viendo dos cosas más, y nomás con esto lo voy a decir y termino. Daniel no lo hizo solo, fue a su grupo pequeño de sus amigos, fue a su célula, por así decirlo, y se unió en oración junto con ellos. Qué importante es buscar la ayuda de otros para que Dios responda a nuestras oraciones. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar en este momento. Póngase de pie junto conmigo y oremos y demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este momento, Señor. Señor, es difícil poder hablar y explicar todo lo que acá está, Dios, en tu palabra en tan solo unos minutos, Dios. Pero, Señor, que a través de esta palabra seamos desafiados a buscar más de tu palabra, Dios. A poder entender, Señor, los misterios que tú ya has revelado en tu palabra, Dios. A poder entender tu propósito, entender tu voluntad, entender lo que tú quieres de nosotros, Padre. Te doy a ti la honra y la gloria, Señor. Te doy a ti la honra y la gloria, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo bueno y maravilloso, Padre. Te damos a ti la honra. Vamos a darle todos honra y gloria, ¿sí? Vamos a levantar nuestra voz. Digámosle a Dios en esta tarde que le damos gracias. Dígale: Señor, te doy gracias, Padre, por la oportunidad, Dios, de conocer tu palabra, Dios. Por la oportunidad, Señor, de tenerte a ti, Dios. Así como Daniel, el Dios de Daniel es mi Dios. Dígalo: el Dios de Daniel es mi Dios también. El Dios de los padres de Daniel también es mi Dios. Dígalo, digamos, diga: Señor, así como tú honraste a este joven, dígale: Señor, digámosle al Señor todos, digámosle: Señor, yo quiero también honrarte a ti para que tú me honres a mí, Señor. Ayúdame, Señor, verdaderamente a demostrar mi fe, Dios, a marcar la diferencia, así como Daniel lo hizo, Padre. Cuando los demás dijeron no se puede, Daniel dijo: mi Dios tiene la respuesta, mi Dios puede. Así, Señor, ayúdanos a hacer. Vamos a decírselo, diga: Señor, ayúdanos a trabajar, Dios, a entender, a vivir con convicción, Dios. Dígale: Señor, ayúdanos a creerte a ti, Dios, a pesar de los problemas, de las dificultades. Ayúdanos a tener esa fe y esa convicción, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Diga: Señor, en este momento sea tu nombre glorificado en nuestras vidas. Diga: Señor, gracias. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que en esta noche nos estás dando, Padre. Dígale: sí, Señor, de amarte, de bendecirte, de glorificarte, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios eterno. Dígale: Señor, estoy aquí delante de ti agradecido, Padre, porque tú me has dado tu amor, tu misericordia, tu grandeza, Señor. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Demos gracias, Señor. Hoy te damos gracias. Hoy te damos gracias, Señor, por todo lo bueno, por todo lo maravilloso que tú nos das, Señor. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Te damos a ti la honra, te damos a ti la gloria, la alabanza, te damos a ti la adoración, Padre. Gracias. Dígale: Señor, en esta noche, Padre, dígale: Señor, ábreme el entendimiento. Dígale: Señor, Espíritu Santo, ábrenos el entendimiento, Señor. Sabe que mientras estoy orando, hay veces que nosotros buscamos respuestas por todas partes, pero se nos olvida cuál es la verdadera fuente de la respuesta a todas nuestras inquietudes. Si usted de veras necesita de Dios, si usted de veras necesita entender la voluntad o el propósito, como le quiera llamar, de Dios, propóngase en su corazón en esta noche buscarle. Dígale: Señor, yo quiero que me hables así como le hablaste a Daniel, Dios. Yo tengo esta inquietud, Señor. ¿Se recuerdan lo que yo les dije cuando yo quería tener una relación seria con Amparo? Me puse a orar: Señor, háblame. Me tomó 4 días estar buscando: Señor, es tu voluntad, es tu voluntad. Lo hice en otras ocasiones, pero esos 4 días fueron exclusivamente para ese propósito. Señor, háblanos, Dios. Si nosotros de veras le buscamos, dice la palabra: si me buscares, me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Señor, danos un corazón que te busca. Digámosle al Señor en esta noche: Señor, danos un corazón que te busca, Dios.
que te busca con anhelo, con deseo, Dios. Yo quiero conocer tu voluntad, Dios. Así como a este joven de 16 años, Señor, le mostraste la eternidad, Dios, literalmente, Dios. Él pudo ver por su mente desfilar reinos. Él pudo ver por su mente desfilar todo, Dios. Señor, a nosotros a lo menos enséñanos a entender tu propósito para nosotros, Dios. A lo menos de nuestra familia, a lo menos de nuestros hijos, Dios. A lo menos de nuestros problemas, Dios. Pero enséñanos, dirígenos, Dios. Guíanos, Señor. A lo mejor estamos como los magos, como los sabios, que decimos: no tengo una respuesta, no sé. Pero Dios nos está diciendo en esta noche: si me buscas, me encuentras. Dígame al Señor en esta noche, pues, dígale al Señor: yo voy a proponerme buscarte, Dios. Voy a meterme, Dios, contigo, Dios. Voy a buscar de tu presencia. Voy a entender tu propósito. Revélate, muéstrate, háblame, Señor, gracias. Dígale, Señor, porque sé que tú me vas a mostrar, Dios. Yo sé que tú me vas a hablar, Dios. Dígale, Señor, yo quiero conocer. Dígaselo con todo su corazón. De verga, Señor, yo deseo, yo anhelo, Dios, conocerte, Señor. Yo deseo, Señor, entender tu propósito, conocer tu voluntad, Señor. Te doy gracias. Te doy gracias. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, Padre, por todas las bendiciones, Señor, de conocerte. En esta noche, de veras, el Señor quiere abrir nuestro corazón. Eso es lo que es el sentir que está aquí dentro de mi corazón. Diga: Señor, yo quiero que mi corazón se abra a conocerte a ti, Señor. Dígale: yo quiero que mi corazón se abra, Dios. Yo quiero conocerte, Señor. Yo quiero conocer tu rostro. Yo quiero conocerte a ti, Señor. Quiero conocerte a ti, Padre. Te doy gracias. Te doy a ti la honra y la gloria, Señor. En el nombre poderoso de Cristo, Padre. Sea tu nombre glorificado grandemente, Señor. Gracias. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor.